Bueno, interesante también la reflexión sobre si realmente les pilló por sorpresa o no al gobierno de Netanyahu lo ocurrido. Eduardo, que también quiero preguntarte a ti por tu opinión sobre lo Sí, ocurrido este fin de semana. pues yo he de reconocer que difiero de lo que acabo de escuchar. Yo creo que sí ha habido una sorpresa. No creo que haya ningún partido político por ultraderechista que se ha definido por sí mismo o por otros sea capaz de poner en riesgo la vida de más de 200 personas de su población y recibir más de miles de cohetes en un solo día. Es decir, esto es como me recuerda a Pearl Harbor cuando dijeron es que los americanos sabían que los japoneses iban a atacar y por eso sacaron sus portaaviones, ¿no? Pero querían entrar en la guerra y esa fue una operación turbia, ¿no? Yo creo que no se puede decir eso. Yo creo que a lo mejor a alguna persona le interesaría decirlo en la medida de decir somos tan listos que no nos han pillado, ¿no? Pero yo creo que sí que les han pillado, pero con el carrito del helado y les han dado donde menos esperaban y de la forma en que menos esperaban. ¿Por qué? Porque el concepto de guerra también es algo que está evolucionando y evolucionando muy rápidamente. Es cierto lo que acaba de decir Ezequiel, de que, lógicamente, Netanyahu se va a ver reforzado en la medida que un país agredido siempre, y más Israel, se olvida de cualquier diferencia en cuanto le golpean. O sea, ahí se acaba ya la diferencia. Que puntualmente le viene bien porque tenía el problema de la judicialización de la política, los reservistas que no le querían incorporar, tantas otras cosas, ciertamente. Y tal vez ese clima enrarecido haya permitido que hayan perdido el foco en su defensa en algún momento, no lo sé. Pero yo creo que sí, ha sido una sorpresa brutal. O sea, ningún país está dispuesto a ver la imagen de una tía violada subida en un jeep con dos tíos pegando tiros, ¿no? O sea, quiero decir, es absolutamente loco. Por otro lado, la solución del problema palestino, la creación de un Estado palestino. Bueno, el Estado palestino se creó el mismo día que se creó el Estado de Israel. Otra cosa es que quisieran fundarlo porque lo que querían es literalmente echarlos al mar, ¿no? Pero está ahí, o sea, se crearon dos estados, se pueden ver los mapas, son un mapa absolutamente demencial, hemos de reconocerlo, pero con dos zonas claramente diferenciadas que no se llegó a cumplir nunca, ¿no? Yo creo que nunca ha habido una voluntad por parte de los países árabes que rodean a Palestina, la han mediatizado, la han utilizado para intereses particulares y ahí está. Por otro lado, el hecho de que haya sido este día después de Yom Kippur, bueno, Hezbollah se la tenía jurada a Israel. Quiero decir, como es lógico, quiero decir, son dos países que están en guerra. A mí sí me ha sorprendido que Netanyahu diga, estamos en guerra. En realidad, el Estado de Israel siempre está en guerra. Siempre está en guerra y esos 200 y pico personas que han cogido son considerados como prisioneros de guerra para ellos. Es decir, actúan en las mismas circunstancias. La negociación con rehenes, etcétera, es un mundo que nosotros no podemos entender muy bien porque es otro tipo de guerra para el que solamente está preparado países como Israel o Estados Unidos, ¿no? En donde son golpes de mano, una guerra simétrica, muy breve, continua, informal, con una tecnología brutal, con utilización de los medios de opinión pública, etcétera, extraordinariamente compleja y que no se estudia en las escuelas militares con la profundidad que se debiera, ¿no? Con todo y con eso, yo creo que Palestina, lo difícil ahora es saber qué es Palestina. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en el telediario dijeran guerra entre Gaza e Israel. Bueno, podían haber puesto Hezbollah, podían haber puesto Hamas, podían haber puesto Palestina, podían haber puesto muchas cosas, ¿no? Pero me llamó la atención. En realidad, Palestina es un país tremendamente fracturado. Al-Fatah, digamos que es el lado más laico de toda la historia. Hamas, ya sabemos a quién obedece, a la voz de Irán. E Irán tiene también una voluntad en un momento en el, no lo olvidemos, Israel está en camino de ser reconocido por el otro gran líder del mundo islámico que es Arabia Saudí, país sunita, no chiita, y antes de que eso ocurra yo voy a dar un golpe en la mesa y voy a recordar a todos quién corta el bacalao en este sector del mundo, ¿no? Lo necesitaba dar ese puñetazo encima de la mesa. Y no hay que subestimar a Irán. Irán es un país que está a las puertas del poder atómico. O sea, tiene un ejército muy sofisticado, unos servicios de inteligencia también muy potentes y una presencia en la zona brutal. Con lo cual, pues tengo que diferir en eso. La noticia que has dado me parece lógica. Es decir, que se corte, y yo creo que ya la daban por descontado. Las ayudas de Europa van a desaparecer, por lo menos durante un tiempo. Y la Franja de Gaza vive de las ayudas. O sea que, por otro lado, tendrán que entrar y podemos sospechar por dónde van a entrar otras ayudas, porque desde luego, si no vienen de Europa ni de Estados Unidos,
pues habrá otros actores que sostengan aquello. Energéticamente le cortan la luz, los judíos dependen de ellos para la luz, para el agua, dependen para absolutamente todo. Entonces, realmente este paso lo tienen que haber medido con mucho cuidado y muy calculado, ¿no? Hay muchísimas variables, pero prefiero que la conversación siga fluyendo y vayan saliendo otros temas. Por supuesto, porque hay muchas y voy a intentar ir estructurándolo un poquito para que pues sea un poco como una historia que vamos narrando a lo largo de toda la hora. Y por favor os pido que si alguno de vosotros queréis interrumpir al otro invitado que esté hablando porque consideráis que puede enriquecer más el debate, que por favor lo hagáis, siempre por supuesto desde el respeto, pero creo que es más interesante también si podemos ir haciendo pues ese... que haya más debate, ¿no? Que perdóname, te voy a interrumpir yo. Venga, perfecto, Miguel Ángel. Yo coincido 100% con Eduardo. O sea, yo creo que una idea maquiavélica en el siglo XXI a esas alturas es totalmente imposible, sobre todo porque cualquier dirigente lo que más quiere es pasar a la historia. Y si no, veamos a nuestro presidente que ya lo ha dicho, yo quiero pasar a la historia por haber desenterrado a Franco. Es decir, tu legado histórico es lo que cualquier político quiere. Y de luego Netanyahu no querrá pasar a la historia por el hecho de haber sido el que se ha callado un ataque y ha permitido tantísimos muertos. Y hoy en día todo se termina sabiendo. No estamos en el medievo donde las cosas se podían ocultar. Eso es lo más principal. Por lo tanto, yo descarto cualquier idea maquiavélica. Y un tema muy importante, decía el Wall Street Journal que ayer, ahí hace poco la acaba de ratificar, que de acuerdo a informaciones que han recibido de oficiales de Hamas y de Hezbollah, que Irán está detrás. Y tiene todo el sentido del mundo. Es muy importante distinguir porque en el mundo árabe la religión no es que sean además regímenes teológicos, es que la religión está enfrentada entre ellos. Los saudíes, que son una subrama de los sunníes, los wahabíes, están tremendamente enfrentados con la otra rama, no de los sunníes, sino la contraria, que son los chiíes, que es Irán. Y resulta que Israel ha firmado acuerdos con Jordania, con Egipto y ahora con Arabia Saudita. Por lo tanto, le estaban literalmente estrechando. A Irán le podían cerrar el canal de Suez, le podían cerrar el estrecho de Hormuz y le podían cerrar el paso entre el mar Arábigo y el mar Rojo. Qué mejor manera que impedir que eso ocurra sufragando, como ya estaba haciendo, a alguien que teóricamente es tu enemigo, porque jamás es suní, no es chií. Hezbollah es chií, que están en el Líbano. Entonces, todo aparentemente ha sido fraguado, según se empieza a saber ahora, en el mes de agosto y además particularmente en el Líbano. Y quien está detrás de todo es Irán, que curiosamente es el principal sufragador de la Franja de Gaza, por encima del dinero que reciben de los europeos y de los americanos. La pregunta es ahora, el dinero se lo harán llegar, pero los judíos van a cortar cualquier tipo de suministro de cualquier tipo de cosa. A la Franja de Gaza no va a llegar nada, de ninguna de las maneras, porque le van a cortar el mar y el acceso por tierra, y de luego por aire no sé quién va a tener narices de mandar un avión. Interesante también el debate que has abierto ahora, que es el tema de Irán, de qué implicación tiene, Miguel Ángel. Por seguir un poco con el orden, quería preguntarte por ello también a ti, Ezequiel. Irán, implicaciones. Nos decía Miguel Ángel que parece evidente que Irán ha tenido algo que ver, lo decía el Wall Street Journal, pero ¿hasta qué punto estás de acuerdo? Sí, antes de responder eso, quiero realizar una aclaración porque apareció en varios momentos la referencia a Israel, los israelíes como los judíos. Y acá no aparece una lucha entre judíos y musulmanes. El Estado de Israel presenta una población en parte profesando la fe judía, en parte profesando la fe musulmana y también una población minoritaria, pero relevante aún, de cristianos. Los judíos proliferan en el mundo, muchos judíos aparecen fuera de Israel. De hecho, la mayor cantidad de gente profesando la religión judía aparece en Estados Unidos. En tercer lugar, mi país, Argentina. La Argentina. Y, por cierto, muchos judíos en el mundo rechazan la
política exterior de Israel con respecto a Palestina, lo mismo con respecto a Palestina y a Hamás, la generalización de los árabes, los musulmanes, bueno, representa una generalización de la realidad en cuanto a la composición de los actores. Eso como aclaración. Después, en cuanto a la pregunta, sin dudas Irán participa en esto como financista de Hamás y como financista de Hezbollah, y también presenciamos un interés en los últimos tiempos, a pesar de del acercamiento logrado por China entre Irán y Arabia Saudita, el movimiento de Arabia Saudita de normalización de las relaciones con Israel generaba en Irán muchísimo recelo, con lo cual eso sin dudas aparece en el tablero como un factor fundamental, sin lugar a dudas, pero no debería llamar la atención porque esa es la relación entre Israel e Irán desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Y en cuanto a lo de la sorpresa, ya que mis compañeros no participan de mi mirada, bueno, yo sinceramente querría acompañar el candor de sus análisis respecto a si una fuerza política como la encabezada por Netanyahu con el Likud, con grupos supremacistas y con algunos partidos minoritarios también en el parlamento israelí, grupos minoritarios ultraortodoxos, que no puedan, o como así también con las internas dentro de los servicios de inteligencia israelíes, bueno, de formación profesional aparezco bastante al tanto de las internas políticas en Israel y de la situación interna de los servicios de inteligencia y muchas otras cosas más, en cuyo marco jugadas de este tipo verdaderamente sádicas, cínicas, condenables, como por ejemplo convalidar la posibilidad de un ataque, no naturalmente de determinada cantidad de muertos, nadie puede determinar eso, pero sí aparecer al tanto de la posibilidad de un ataque y de alguna manera realizar la vista gorda para después aparecer en una situación política ventajosa. Lamentablemente, y naturalmente rechazo jugadas de este tipo, como rechazo naturalmente también los ataques inmorales contra población civil, las violaciones, todas las barbaridades perpetradas por Hamás. Este tipo de fuerzas políticas tan radicalizadas, lamentablemente, y en este marco de enfrentamiento a todo o nada, y una vez más, establezco el foco en el punto en común entre estas fuerzas a ambos lados del conflicto, desinteresadas por completo en una resolución política. Es el punto común, el hilo conductor entre la derecha islamista de Hamás en Palestina y la derecha radical encabezada por Netanyahu en Israel, este punto en común de no querer la negociación y de motorizar políticas tendientes a un enfrentamiento a todo o nada. Bueno, en ese contexto, para mí esto aparece como una obviedad. El grado de penetración de los servicios de inteligencia en Hamás y en Al-Fatah, bueno, ya parece probado desde hace muchísimo tiempo, con lo cual, una vez más, voy a sencillamente, bueno, en disenso con mis compañeros, voy a perseverar en mi análisis relativo a la ausencia de sorpresa en este caso. Bueno, yo creo que ha quedado un poco claro todo lo que tiene que ver con la sorpresa o no, y me parece que, bueno, tenéis opiniones diferentes y, bueno, eso es enriquecedor también para el que nos está viendo, ¿no? Para los espectadores que decían un poco, pues, de qué opinión o bajo qué opinión se sienten un poco más cómodos o creen que puede ser la más correcta. Creo que Eduardo quería comentar algo, no sé si es... Vale, sí, pues Eduardo, es un aspecto técnico, pero que yo creo que puede ser muy interesante. Es el hecho de que el ejército de Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, extraordinariamente profesionales, son conscientes de que desde hace muchísimo tiempo, nosotros nos hemos enterado a partir del 11S y quizás un poco después, para ellos no existe el concepto de profundidad estratégica. El concepto de ataque preventivo forma parte de su planteamiento vital.
Es decir, un militar israelí está preparado para atacar sin que le ataquen y entiende que está haciendo bien, porque saben que realmente ellos no podrían soportar un primer golpe. Si Israel se entera de que le van a golpear, no tiene que esperar. Yo recuerdo unas declaraciones de Moshe Dayan en la guerra de Yom Kippur cuando dijo: sabíamos que nos iba a atacar Egipto, pero habíamos perdido la batalla de la opinión pública. Bien, ahora no tiene esa profundidad estratégica, no tiene ese Sinaí, no tiene esos 10 minutos de vuelo del misil para decir vamos a golpear que nos están atacando. Si es que si hubieran querido responder a un ataque de este tipo, sabiendo que va a ocurrir, no hubieran dejado pasar el tiempo. Es decir, el concepto de ataque preventivo que ya está en todos los países, no solamente Israel. Israel es que es el primero que lo entendió. Pero es que ya no tenemos ningún tipo de defensa de profundidad estratégica. Si mañana China lanza un cohete a un continente, va a llegar en 0, es decir, en cuanto te enteres de que tienen intención de lanzarlo, tienes que golpear, porque no hay capacidad de respuesta. Entonces, por eso a mí me cuesta entenderlo, aparte de los criterios morales y de una cosa, si conoces un poco al pueblo de Israel, que por cierto, Israel es un estado confesional, quiere decirse que cualquier ciudadano de raza judía que solicite el pasaporte se lo tienen que dar, con lo cual pues no están en paridad con el resto de la población. Esto es así, está en su constitución. Si te quieres divorciar o te quieres casar civilmente, te vas a Chipre, aquí no lo vas a hacer, no te dejamos. O sea que el Estado tan laico como quisiéramos entender de Israel no existe, es parte de su personalidad, de su esencia, y yo creo que les han dado tantos golpes que no soportarían ver caer a uno de los suyos para salvar una posición ideológica. Llámalo candor, pero es como yo lo interpreto. No, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, totalmente de acuerdo. Yo todas las veces, pero además lo percibes según entras por la puerta. Es decir, no sé si lo sabéis, la única línea del planeta que voló el 11S fue el AL, porque el nivel de seguridad que le otorgaba la CIA estaba por encima de los niveles de seguridad que establecía cualquier línea. Es decir, para empezar, es un Estado judío. Y yo además yo respeto muchísimo, dicho sea de paso. No lo digo con acritud, todo lo contrario. Y que lo que ocurre es que es un Estado democrático. Claro. Cosa que no ocurre en muchos países árabes, donde tú puedes profesar otro tipo de religiones. Pero el Estado de Israel es un Estado fundado por y para judíos, que aceptan a árabes, a cristianos o a laicos. El que Netanyahu sea un partido de alguien de ultraderecha y que a mí me pueda gustar más o menos, pues no me gusta la ultraderecha, pero me gusta menos todavía la ultraizquierda, dicho sea de paso, no significa que no sea ante todo un israelita. Y yo ya lo dije una vez, a determinados países a los que yo además siento bastante envidia, les une la bandera. Y ante un hecho de este tipo envuelve al país entero y por eso responde entero. Y el de izquierdas que en Israel no va a dejar de ser de izquierdas y no va a pasar a apoyar a Netanyahu, ni muchísimo menos. Lo que va a sentirse es como miembro del Estado de Israel, está siendo atacado y por lo tanto tiene su obligación moral de participar en la defensa de su país. Ya llegará el momento donde le pondrá a parir a Netanyahu. Que yo creo que son cosas completamente diferentes. Insisto, lo vives desde el mismo momento que entras o inclusive cuando tienes que salir del país, el interrogatorio al que te someten, donde cuídate de guardar todas las tarjetas de visita con la gente que has estado, porque muy probablemente les llamen para preguntar si han estado contigo. Dejadme un segundito porque estamos muy metidos en este tema y me parece interesantísimo, pero tengo que hacer una pausa publicitaria. A la vuelta continuamos, seguimos un poco actualizando la información que nos va llegando y abrimos también otras variables, ¿no?, de las que hablaba Eduardo, porque hay muchísimas. Está el tema de la ofensiva terrestre, que ahora se dice que podría estar preparando Israel, de hasta dónde puede llegar el conflicto, cómo se puede expandir, si se pueden tomar represalias contra Irán por esa supuesta
implicación en lo ocurrido en estos ataques, que yo creo que los tres estabais bastante de acuerdo en que ha habido implicación, pero todavía entiendo que no se ha comprobado nada. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con todos estos temas.